el fenómeno solo con independencia y autonomía, sino también como correlato de aquellos que transgreden o pasan los límites de la Constitución o de la ley. Tiene que haber mecanismos de responsabilidad eficientes, eficaces, que efectivamente así lo apunten. No podríamos ver solamente, ni solo independencia por un lado, ni solo responsabilidad por el otro, tienen que estar de la mano. Y ahí es una discusión que sin duda será interesante en términos técnicos, cuando se dé en el Pleno, acerca de cuál es el contenido efectivamente y qué es lo que posibilita en la discusión de estos modelos, si solamente una versión más digamos acotada de independencia o una versión más amplia que incluya la responsabilidad de los magistrados y en general de los funcionarios públicos. Yo creo que el gran aporte, porque este es un tema también que ha sido reflexionado por la propia Corte Suprema, ¿no? Incluso el proyecto del doctor San Martín propuso en su momento los jueces contralores, ¿no? Y ahí desarrolló un conjunto de líneas interesantes sobre cómo potenciar al órgano de control, ¿no? Finalmente nosotros apostamos porque si históricamente el modelo, y no es que tengamos algún tema de positivo ni negativo contra algún jefe, sino que finalmente, más allá del órgano de control del Poder Judicial y el Ministerio Público, creemos que a una delicada función como esta, creemos que finalmente alguien con la mejor experticia en prevención de la corrupción, elegido por concurso público, que no esté vinculado ni subjetiva ni objetivamente con los potenciales investigados, teniendo en cuenta todo el escenario previo que hemos visto, porque no estamos partiendo acá de una discusión de tesis, no estamos partiendo de una discusión académica, estamos partiendo de que hay graves antecedentes de corrupción en el sistema, ¿no? Y que nos interesa también desde el Ejecutivo poderlos analizar, ¿no? Ya desde el punto de vista de cada CNM Audio, es decir, cada CNM Audio plantea problemas de funcionamiento a todo nivel. Más allá de los personajes que participan ahí, que les podemos poner X, Y y Z, lo que interesa es la conducta. Y eso es lo que vamos a empezar a trabajar, un poco a analizar qué es lo que ocurrió ahí, ¿no? Porque ahí hay un conjunto de conductas repetitivas que es bueno tener en claro, porque dicho sea paso ya no, luego de la crisis de los CNM Audios, ya no se ha vuelto a hablar de este tema, como que está pasando, y es importante que no pase porque el tema está ahí. Es decir, hay que analizar por qué ocurrió eso y si es que el actual modelo está en capacidad de poder volver de evitar este tipo de situaciones. Entonces es importante tener claridad sobre efectivamente qué ocurrió, ¿no? Sin contar de que siempre han habido en las historias de las reformas judiciales estos intentos de poder solucionarlo y que lamentablemente no lo hemos podido realizar hasta el momento, si no, no hubiera ocurrido esta crisis. Creemos que necesariamente tendría que ser una persona ajena al sistema de justicia, no porque los jefes actuales o futuros realicen una buena o mala función, sino que se generan mejores condiciones para que tomen las decisiones de forma más libre, es decir, menos sujeta a circunstancias y a condicionamientos, porque quiero o no, el magistrado o magistrada que está ahí está dentro de una organización, ¿no? Y esa organización luego va a retornar a su lugar de donde fue nombrado. Las experiencias enseñan que si hay estas condiciones más favorables para tomar decisiones, creemos que puede haber una mayor efectividad para el órgano de control, ¿no? Luego el otro elemento que nos parece importante es generar una experticia en control, ¿no? Control disciplinario, ¿no? Que esto no necesariamente es algo sólido en nuestro país, a diferencia de Colombia, que tiene más estudios y más experticia en el tema. Creemos que debemos de fortalecer una línea de investigación, de conservación de prueba, experticias específicas del control disciplinario, y para eso se necesita pues que efectivamente los magistrados estén especializados, estén metidos como parte de su función ordinaria y que no necesariamente estén un tiempo y después regresen a la función. Obviamente nunca hemos propuesto nosotros que los magistrados estén de por vida, porque obviamente hay el principio constitucional de exclusividad. Estamos diciendo que estén por lo menos 4 años y que por lo menos 2 o 3 años regresen a función para que puedan pues mostrar, mientras dure el sistema de ratificaciones en el Perú, puedan mostrar el ejercicio de la actividad jurisdiccional. Luego el otro elemento que hemos planteado, a grosso modo, ¿no?, tiene que ver con los equipos mixtos, ¿no? O sea, nosotros creemos, y es parte del cambio del modelo, ¿no? Es decir, creemos que si queremos avanzar tenemos que cambiar algunas cosas o ajustar algunas otras. Creemos que los equipos mixtos
y es una percepción de nosotros, ¿no? Podrían ayudar mejor a las labores de control. Una experticia de magistrados que obviamente tienen la experticia del conocimiento del ejercicio de la función jurisdiccional y fiscal, es necesaria su participación sin duda alguna, pero también la participación de civiles expertos en prevención y lucha anticorrupción, que pueden en esa simbiosis generar mayor efectividad, ¿no? Actualmente estos expertos el sistema de control no cuenta con estos expertos en las intervenciones, no puede contar con apoyo, con soporte, pero no dentro de la planificación de, por ejemplo, actividades de prevención y de intervención. Bueno, la policía, que también lo hemos explicado en múltiples oportunidades, no se trata de una policía que esté persiguiendo ni figoneando al magistrado, no se trata de que la policía como institución, para quienes conocen a la policía, genera experticias. No estamos hablando, en la policía hay muchas especialidades, decenas de especialidades. Una de esas tiene que ver con la que está conectada al control de corrupción. Pero hay policías que tienen experticia, por ejemplo, en la conservación de prueba, en las estrategias para plantear preventivamente operativos, es decir, en plantear un buen mapa de riesgos. Esas experticias son las que queremos que actúen en conjunto con los civiles y con los magistrados. Imagínense lo potente que podría ser esta simbiosis. No que el policía va a perseguir ni pararse en la puerta del magistrado, sino va a poner su cabeza a poder generar mapas de riesgo, a poder hacer estrategias de prevención de la corrupción, a poder aconsejar a los grupos de magistrados y de civiles cómo generar de mejor manera la prueba, porque una dificultad probatoria que tienen todos los órganos de control en el mundo es cómo generar la prueba. Y esto es algo sumamente delicado, y la policía tiene, por su propio oficio, mayor experiencia, esa policía especializada, en sortear dificultades materiales para poder generar prueba efectiva. Podemos reunirnos en otra ocasión para ver en qué caso me refiero, pero lo que voy es que estamos pensando en una determinada policía, no en la policía de carceleta, ni tampoco en la policía que vemos en las calles. Estamos pensando en una policía que genere efectivamente estos mapas de riesgo en estas modernas técnicas. Y bueno, lo dejo ahí. Solamente yo lanzaría una inquietud, ¿no?, para el órgano de control, para los órganos de control actuales, a modo, informativo, ¿no?, que es frente a todos estos graves casos que hemos visto, cuál sería si se trata de fortalecer el modelo, para poder entender, si se trata de fortalecer el modelo, la palabra fortalecimiento abarcaría ¿qué? Solamente el tema de personal, solamente el tema de medios logísticos, o ustedes consideran que habría algún tipo de modificación en las normas. Si fuera así, ¿cuáles serían esas modificaciones? ¿O solamente sería a nivel de fortalecimiento, o una medida administrativa de fortalecimiento de las unidades respectivas, ¿no? Y lo dejo para iniciar. Excelente. Entonces hemos ido saliendo un poquito de la entrada inicial que yo propuse, que es los dos modelos. Me parece que porque por lo menos para la doctora Arandi, para la doctora Sokolich, y también para el doctor Castañeda, que no se ha referido en realidad a los dos modelos, esta idea de superintendencia no es la más feliz, ¿no? No sé si sobre esto, para cerrar ese, digamos, primer... Sí, mil disculpas, porque a veces me emociono y me olvido de la línea. Sí, solamente brevemente, para nosotros, esto se reflexionó en la comisión, ¿no? En la comisión se reflexionó y se plantearon diversas alternativas. Se dijo, un control externo total. La Defensoría del Pueblo, en el informe 109, por ejemplo, en el año 2006, ya desde el año 2006, justo como consecuencia de las crisis de corrupción de esa época previa, había planteado ya el control externo. Eso está publicado en el Google, ¿no? Informe defensorial 109. Pero desde la comisión se entendía de que no, había la necesidad de ir progresivamente, es decir, por la misma lógica de que se cree que hay magistrados que sí son independientes y que hacen su función adecuadamente. Es decir, no cerrar totalmente al control externo, sino más bien apostar a fortalecer el control interno,
pero con él la diferencia de que quien finalmente tome la decisión dentro de toda esta gran cadena de organización que puede existir, finalmente sea alguien que no sea del Poder Judicial. Esto se creyó en la comisión que era un cambio sustancial. Por eso es que no creemos tanto en el modelo de la superintendencia, porque empezando que no la entendemos bien, ¿no? Creemos que es una estructura demasiado gigante, porque tenemos la visión de que el órgano de control tiene que ser un órgano ágil y efectivo, y no sabemos, hasta la información que tenemos del dictamen, si esta superintendencia va a poder ser un órgano eficaz y efectivo. Y eso nos preocupa, porque ya no nos podemos dar el lujo de poder generar una estructura muy gigante y que no esté a la altura, pues, del desafío que es la prevención en el ámbito del sistema de justicia, ¿no? Y sobre el dictamen de constitución podríamos hacer algunos comentarios, pero creemos que se alinea un poco más a la perspectiva que tenemos por parte del Ejecutivo, con algunos cambios, ¿no? Muchas gracias por esa precisión. Entiendo que la doctora Sobolitsky tampoco se refirió a la superintendencia al haber puesto el énfasis en la necesidad de la autonomía. El modelo mixto se aproxima mucho más a la preocupación de dejar en manos de la institución, en la medida en que el órgano estaría adscrito a la institución, resulta un mejor modelo que el de la superintendencia, que es mecanismo de control totalmente externo. Sí, por supuesto. Y en relación al tema, en el año 2004 se modificó la ley orgánica del Ministerio Público, que dicho sea de paso es una norma completamente desfasada, es una norma que data de 1981. Han habido intenciones propias para modificar esta norma, pero bueno, al modificarse el artículo 51 se estableció claramente que la Fiscalía Suprema de Control Interno estaría integrada, entre otros, por un representante del Colegio de Abogados, un representante de las Facultades de Derecho, de las universidades públicas más antiguas del país, y también un representante de las universidades privadas más antiguas del país. Ello implica que ya la ley orgánica contemplaba desde aquella época la posibilidad de sumar al ente contralor personas que podían coadyuvar y cumplir esas veces de, entre comillas, fiscalizadores, para evitar esa sensación, como dice una de las personas a quien se le pidió opinión en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que obedece esto a intercambio de favores, lo dice, ¿no? O sea, como que quienes están en el órgano de control miran con benevolencia las infracciones disciplinarias de sus colegas, y eso es algo que evidentemente, al menos en la gestión actual y seguramente también en la gestión de la doctora Aranda, no ha ocurrido, ni podría ocurrir, porque hay que cuestionar quién está, pues, a cargo de la oficina de control. Cada uno responde por sus actos, ¿no? Entonces, eso un poco para empezar. Entonces, esta necesidad de incorporar otros actores importantes al interior del ente contralor está ya en la propia ley orgánica del año 2004, pero esto no se ha viabilizado por temas presupuestales, ¿no? Eso es para empezar. Ahora, si me permite, señor congresista, resolver una de las inquietudes del señor viceministro de Justicia, cuando pregunta ¿y cómo se materializaría el fortalecimiento que exigen quienes forman parte del sistema de justicia? Obviamente que el fortalecimiento desde la perspectiva del Ministerio Público no va exclusivamente desde la óptica de dotar de mayor personal entre estos sistemas fiscal, de parte del sistema fiscal o sistema administrativo o recursos logísticos, sino que para efectos de garantizar la finalidad, que es identificar precozmente los casos de infracciones disciplinarias e inmediatamente que los órganos de control actúen y decidan incluso la medida cautelar de apartamiento y agilizar un procedimiento en busca de establecer la verdad de los hechos e imponer una sanción, se necesita que esto vaya acompañado de modificaciones legislativas. Y en ese sentido, nosotros también estábamos sugiriendo que la ley de la carrera fiscal se modifique de tal forma
que el plazo que hasta ahora se contempla para efectos de que la autoridad contralora pueda iniciar la investigación de 2 años sea mejorado, por ejemplo, cuando la ley del procedimiento administrativo general al órgano sancionador de la administración pública le da un plazo de 4 años, es decir, la capacidad del ente contralor tiene que estar a la par de la necesidad para efectos de borrar cualquier atisbo de impunidad. Y si hablamos de impunidad, debemos ser claros que la Fiscalía Suprema de Control Interno, desde agosto del año pasado, exclusivamente investiga, detecta, investiga y sanciona los supuestos de infracciones disciplinarias. Todo lo que tiene que ver con la comisión de delitos lo está viendo la Fiscalía Suprema Transitoria, que justamente en adición de sus funciones está viendo esta problemática, ¿no? Simplemente como un tema de reflexión. Efectivamente, decía el señor viceministro, la autonomía e independencia tiene que venir de la mano de la responsabilidad, sin duda. Y justamente ese es uno de los principios rectores de la actuación contralora. Si se detecta que un miembro del Ministerio Público no cumple sus funciones, evidentemente se hace pasible de la responsabilidad que la misma norma establece. Entonces, nosotros no estamos de la mano de decir que vamos a pasar por alto hechos graves, muy graves o leves, sin responsabilidad. Al contrario, la autonomía e independencia que estamos exigiendo se respete tiene que ver con la estructura orgánica del Ministerio Público y con la presencia del ente contralor como parte de esa unidad orgánica. Nosotros insistimos, no nos negamos a que el trabajo pueda ser fiscalizado, cuestionado, al contrario, y peor aún si insistimos a que esta mixtura, entre comillas, al interno del Ministerio Público ya data desde el año 2004. Gracias, señor congresista. Yo quisiera hacer algunas reflexiones, agradecer a nuestros invitados por sus opiniones y sus aportes. Muy útiles todos. Pero, digamos, mi reflexión va a tratar de superar la dicotomía de respeto a la autonomía o no respeto a la autonomía, porque ahí, digamos, estamos en un terreno en el cual va a ser bien difícil que los representantes del Ministerio Público y del Poder Judicial puedan defender una actitud o un enfoque distinto que el de la autonomía institucional. O sea, ahí no vamos muy lejos, que creo yo, ¿no? Tienen razón en insistir en la necesidad del respeto a la autonomía, eso está incluso en la Constitución, o sea que sería muy difícil que... pero yo creo que, digamos, cómo entrar a la discusión de otra manera. Tanto la doctora Aranda como la doctora Sogolich han dicho que, de distinta manera, que lo que tenemos ahora como órganos de control interno son órganos de control disciplinario, lo que en la práctica significa que son órganos que tienen ciertos límites en términos de sus facultades de investigación y sanción. Lo ha dicho muy claramente la doctora Aranda, Cuellos Blancos no era una responsabilidad de la OCMA, porque Cuellos Blancos tiene que ver con una dimensión penal que es ajena al control disciplinario que ejerce la OCMA. O sea, la OCMA tiene que ver con la transgresión a los reglamentos establecidos sobre las obligaciones que tienen los jueces. Pero todo lo que es un ilícito penal es responsabilidad del Ministerio Público. Y por tanto, digamos, es un asunto que no tiene que ver con la responsabilidad del órgano de control institucional. Y con otras palabras, lo ha dicho también la doctora. Entonces, la pregunta es, si ese modelo de control de la integridad institucional limitado a lo disciplinario administrativo es un control adecuado para enfrentar problemas como el de los cuellos blancos. Ciertamente no lo es, porque no está en condiciones, ni tiene atribuciones, ni tiene competencia para interesarse en esos temas. Entonces la pregunta es,
¿Un control de esa naturaleza es suficiente para enfrentar problemas como los cuellos blancos? La respuesta es no. ¿Podría haber un control distinto que vaya más allá, que por lo menos sirva de mecanismo de prevención y de alerta de que una red como la de cuellos blancos está funcionando en las narices de todos y no se ha dado cuenta ni el órgano de control institucional porque no tiene atribuciones para ello, ni el Ministerio Público, que está muy lejos de todo esto? Entonces la pregunta es, yo creo que es la respuesta que encuentra la Comisión Wagner hoy frente a fenómenos de esta naturaleza. Necesitamos que el Poder Judicial y el Ministerio Público tengan la capacidad de contar con un mecanismo y una institución y instrumentos de alertar de esto. No para reemplazar al Ministerio Público en la investigación, sino para tener la posibilidad de alertar tempranamente de que una red como esta, por ejemplo, está operando. Y no es, por supuesto, el único caso, porque ya ocurrió hace unos años el problema que tuvimos en Ancash. Igual, fiscales y jueces metidos, ¿no es cierto?, hasta el cuello. Pero claro, eso no tiene que ver con el control disciplinario, porque el control disciplinario se queda en las faltas administrativas disciplinarias, que no tienen que ver con las vulneraciones de la ley penal. Entonces, ese modelo de control institucional es un modelo que tiene claramente limitaciones, y la propuesta del Poder Ejecutivo es una propuesta que va mucho más allá de ese modelo, y dice, oye, se trata de tener un mecanismo, digamos, de prevención de la corrupción, no solo de sanción de la falta disciplinaria, sino de prevención de la corrupción, y por eso incluye el mecanismo una policía adscrita, por ejemplo, que pueda, como lo ha dicho el doctor, tener la capacidad de echar luces sobre la existencia de estos mecanismos. Otro ejemplo es el de Orellana. Acabamos de ver, la Fiscalía ha pedido, ¿cuántos son? 25 años o 35 años. Es una red, ¿no es cierto?, en la SUNAR, en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, notarios involucrados, pero ciertamente Ministerio Público y Poder Judicial eran parte y es una red que ha operado 12 años. Entonces, por eso digo, dejar de lado un poco la discusión de si autonomía sí o autonomía no. Veamos el mandato y las atribuciones que tiene que tener el mecanismo de control institucional. Y yo creo que la propuesta del Poder Ejecutivo en ese sentido es novedosa, porque va más allá de lo que ha sido históricamente el control institucional en términos de competencias, de universo, ¿no es cierto?, sobre el cual interactúe. Entonces me gustaría plantear, sobre todo la doctora que viene de la OCMA, tiene una gran autoridad para pronunciarse sobre este tema. Entonces, animar un poco el debate en esa dirección. Y lo segundo que yo quisiera hacer es, proponer, para aterrizar, porque nos cerramos en esta cosa de la autonomía y eso nos dificultaría el avance, proponer algunas preguntas, ¿no? Como por ejemplo, ya pensando en la autoridad propiamente dicha, he planteado una que es cuáles son las competencias, ¿no? Planteo otra, ¿quién puede ser y qué calificaciones tiene que tener el jefe o la jefa de la autoridad? Esa es una primera pregunta. Una segunda es, ¿quién lo nombra? Todo esto pensando en que tenga, digamos, en el marco del respeto a la autonomía institucional, el margen de independencia para poder hacer bien su labor y no estar sometido a las presiones no solo externas, sino también internas, que impidan que hechos como estos, que tienen que ser investigados, se investiguen. ¿Cuáles serían sus funciones? Que lo acabo de plantear. ¿Cuáles serían los requisitos? No, esta no. Que eso se va. ¿Cuáles son sus funciones y requisitos? Función de la policía puede ser. ¿Cuál función cumple la policía? Y la participación de personal civil. Ya, lo ponemos ahí, pero quizá antes de poner las preguntas,
abordamos este tema que yo he planteado. Doctora Aranda, muchas gracias. Gracias, congresista. Y sí, bueno, dos aspectos que me parecen bien importantes de las exposiciones anteriores, incluyendo las apreciaciones que usted ha vertido, señor congresista. Específicamente con relación al punto relativo a cómo el órgano disciplinario podría prevenir presuntamente ilícitos penales, actos de corrupción en general. ¿Cómo podría hacerlo? ¿Cuál es la competencia que le corresponde a un ente fundamentalmente de naturaleza administrativa y disciplinaria? Y acá se insiste mucho, ¿no? Desde la propuesta del Poder Ejecutivo, también lo recoge la propuesta de la Comisión de Justicia, en el sentido de que el órgano de control no es más proactivo, no ha dado mejores resultados porque no ha podido percibir que ciertos jueces están involucrados en estas presuntas redes de organización criminal. Ha nombrado el caso de Orellana, el caso de Cuellos Blancos del Puerto en el Callao. Casos escandalosos y que a todos nos estremece y definitivamente que expresamos nuestro absoluto rechazo. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros como jueces encargados de la supervisión, evaluación, prevención y la sanción en su caso de las actuaciones funcionales de jueces y servidores jurisdiccionales, tenemos nuestras limitaciones. Le voy a poner un caso concreto, un ejemplo de los cientos que hemos visto cuando hemos estado al frente de la oficina de control. Cómo el juez o el servidor se involucra en un acto de un delito, un cohecho. ¿Cómo así ocurre de que un juez pueda aceptar una coima o pueda ser ofrecido por alguna de las partes, litigantes, estudios, etcétera, de un ofrecimiento, una ventaja económica para que pueda emitir un pronunciamiento? Eso aparece en forma pública, conocida. ¿Cómo ocurre? Generalmente es un recinto privado, el juez se las ingenia, el servidor, para que ese beneficio no se lo entreguen a él directamente, se lo entreguen a otra persona, no se sabe específicamente en qué momento se van a reunir, en un fin de semana, en un establecimiento público. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo es que se descubre esta vinculación supuestamente criminal del Callao, en donde un juez supremo hablaba por teléfono, se vinculaba con este señor del Callao y de otros jueces? ¿Cómo sucedía eso con la gente del Consejo de la Magistratura? ¿Cómo se enteran? Eso se ha producido no porque se investigaban a jueces, recordemos claramente. ¿A quién se investigaba? A estos delincuentes. Caracol, me parece, sí, la organización Caracol. Y en las interceptaciones autorizadas penalmente, lideradas por el Ministerio Público, que ese es el rol, doctora, usted lo sabe mejor que yo, eso es lo que corresponde, atribución constitucional, titular de la acción penal, Ministerio Público. ¿Quién descubre los delitos? El Ministerio Público. Entonces, estamos un poco entrando al terreno penal cuando hablamos de ese comportamiento delictivo que sería el de los jueces. Y decimos, no, sí, pero es que el órgano de control permanece muy pasivo, está esperando que hayan denuncias y que recién... ¿Cómo podría el órgano de control, o el futuro que se cree, efectivamente disponer que policías con experiencia, conocedores, se enteren en dónde se reunieron los jueces? Eso no se puede hacer. Se necesitan las investigaciones. Estamos en un Estado constitucional de derecho, separación de poderes, cada uno tiene sus roles, sus competencias. Entonces no podemos decir que el órgano de control, que esencialmente tiene que realizar actividad administrativo-disciplinaria, haga coordinaciones con estos policías para que estos policías vayan, sigan al juez, o en todo caso por ahí aparezcan algunos elementos, evidencias, para que el órgano de control alerte al Ministerio Público. Entonces estamos hablando de una situación bastante forzada, hasta ilegal. Entonces, no es que el órgano de control va a quedar absolutamente inerme esperando de que le vengan a traer los casos. Hay maneras, hay formas. ¿Cómo? Nosotros hemos hecho prevención,
Hemos ido a los diferentes órganos jurisdiccionales a nivel nacional en visitas inopinadas, revisar despachos, recibir las denuncias del pueblo, de los litigantes, saber qué pasa, qué jueces no están actuando bien, pero también tenemos nuestras limitaciones y las van a seguir esas limitaciones, van a seguir presentándose con cualquier órgano disciplinario que se quiera diseñar, porque no le corresponde, repito, a este ente que vaya a alertar, vaya a decir, en todo caso lo que se debe de hacer es, por ya términos propios de nuestra experiencia, cuando se presentan situaciones a veces denunciadas, puestas a conocimiento por la prensa, por los medios, en fin, por diferentes situaciones o por el mismo órgano de control, si es que coincide en visitar un despacho en donde se puedan estar presentando esos casos, de hacer esa coordinación inmediata con el Ministerio Público, con la policía, cuando hayan los elementos suficientes, porque no es tampoco de que porque soy juez de control y a mí me parece que tal servidor o que tal magistrado puede estar vinculado a actos delictivos que vamos a disponer que se le haga seguimiento. Eso no se puede hacer. Tiene que haber un sustento, elementos, indicios que permitan hacer la solicitud para que a un determinado magistrado o servidor judicial, por ejemplo, se le hagan interceptaciones telefónicas, como nuevamente lo de los cuellos blancos que lo hemos escuchado mañana, tarde y noche. ¿Cómo se enteraron? Porque les interceptaban las llamadas, le hacían seguimientos, les grababan, les tomaban fotos, en fin, y eso fue durante un año, recién para copiar todo el material necesario y llegar a determinar que efectivamente había gente involucrada, gente del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Consejo de la Magistratura. Entonces, este tema es sumamente delicado y esto puede ser una manera de presionar a los jueces para que ellos, en realidad jueces correctos, se vean amenazados, se vean amedrentados. Entonces hay que tener muchísimo cuidado en qué situaciones se van a dar estos casos en donde se requiere la intervención del Ministerio Público, repito, que tiene que ser debidamente sustentada. Por otro lado, se dice, bueno, sí, nosotros hemos dicho, tenemos que fortalecer el órgano de control. ¿Qué es lo que sucede? Vamos a partir de la realidad. Los jueces que van a ser investigados en el Poder Judicial, jueces de carrera, son más de 3.000. Hablamos de más o menos 3.100 magistrados de carrera. Magistrados de carrera son desde jueces de paz letrados hasta jueces de la Corte Suprema, todos los niveles. Pero nos estamos olvidando de un elemento que es sumamente importante que debemos considerar, el caso de los jueces de paz. Estos señores que administran justicia y que no necesariamente tienen que ser abogados. La Oficina de Control también los investiga. ¿Cuántos son? 5.800. 5.800 más o menos 3.100. Ya tienen ustedes un universo de alrededor de 9.000 jueces. El órgano de control también investiga a los auxiliares jurisdiccionales. ¿Cuántos son a nivel nacional jurisdiccionales?